Reporte 100. Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Iván Aarón Torres Chón. Pertenece a la línea de estudios históricos de región y frontera. E hizo una investigación titulada Cultura política y pronunciamientos en la trayectoria política de José Urrea 1837-1841. Iván Aarón, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por tomar esta llamada. ¿Quién fue José Urrea? José Urrea nació el 19 de marzo de 1787 en el presidio de San Agustín del Tuxtón. Fue un militar sonorense que participó en la lucha de contrainsurgencia y posteriormente hizo su trayectoria política en base a la participación en pronunciamientos federalistas. Sí. José Urrea, ¿dónde vivió? ¿Dónde radicó aquí en territorio sonorense, Iván? Pues él salió muy joven de Sonora a los 8 años y estuvo en diferentes tropas de la República, fue gobernador en Durango e incluso fue gobernador en Sonora en 2 ocasiones. Sí, ¿en qué periodos fue gobernador de Sonora? En 1838, mediante un congreso federalista extraordinario, y ya oficialmente en 1842. Sí, militar sonorense del lado de quiénes, me comentabas, Iván. Pues del gobierno de la República. Del gobierno, sí. ¿De qué gobierno? ¿O de qué gobiernos? Pues en ese momento hubo muchos generales presidentes. Él estuvo primero estuvo muy ligado al grupo de los escoceses, lo que serían las logias masónicas, y después estuvo más ligado a lo que serían los yorquinos federalistas. Estaríamos hablando del periodo de Antonio López de Santana, Mariano Párez Arrillaga y Anastasio Bustamante. Sí. ¿Contra los españoles o a favor de los españoles? No, en contra de los españoles. En contra de los españoles, sí. Y luego mencionas en tu investigación cultura política y pronunciamientos en la trayectoria política de José Urrea. Es que me acordé de Antonio López de Santana, que se pasaba de un bando a otro así como si fuera político actual, ¿no? No, sí se mantuvo en un solo bando, entonces. Mira, por ejemplo, el tema trata acerca del pronunciamiento, ¿verdad? ¿Qué era un pronunciamiento? Era un ritual recurrente para legitimar las acciones políticas por medio de las prácticas y representaciones que la comunidad reconocía como adecuada para obtener el poder. De hecho, los planes más importantes del siglo XIX fueron a partir de los pronunciamientos. La dinámica consistía en que la población confería a través de un acta firmada por las principales autoridades su apoyo a un líder o caudillo, generalmente con grado militar, que se constituía como su representante ante las demás autoridades o cuerpos políticos. Y lo importante de la trascendencia de José Urrea es que, a partir de un pronunciamiento federalista de Sonora, es el antecedente de un conflicto civil. Sí. ¿Por qué el pronunciamiento en Sonora es antecedente de un conflicto civil? Mira, a partir de las primeras décadas del México independiente, cuando se establece en 1824 el sistema federal, los estados se consideran soberanos y poseen autonomía administrativa, es decir, hacienda, milicia y elecciones, pero reconocen un gobierno central integrado por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, a partir del 25 de mayo de 1834, con el Plan de Cuernavaca, que es apoyado por Antonio López de Santana, el gobierno interviene en la administración de los estados, que ahora pasan a ser departamentos, y tiene injerencia total en la reorganización de milicias e incluso clausura aduanas y puertos marítimos. En Sonora, la pérdida de autonomía administrativa, el problema Apache y el posible cierre del puerto de Guaymas, además de la imposición de los donativos para financiar la guerra contra los separatistas de Texas, atiza las ideas federalistas. Entonces, en muchas poblaciones se elevan representaciones al gobierno de la República pidiendo la variación del gobierno. Cabe señalar que lo que sería este tipo de prácticas federalistas eran apoyadas en su mayoría por representantes de la logia yorquina, que tenía 2 vertientes: la moredada, dirigida por Manuel Gómez Pedraza, que fue presidente en 1928, que consideraba que el diálogo era la única forma de obtener el poder, pero también había una tendencia radical a la cual se alía José Urrea, que estaba liderada por Valentín Gómez Farías, y ellos toman la vía de los pronunciamientos. Sí, aquí en esta investigación surge el apellido Gándara. ¿Qué relación tiene
se habla de una segunda etapa del conflicto Gándara-Urrea de 1842 a 1845. Okay. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Mira, tras 28 años de estar fuera de Sonora, Urrea llega designado comandante general en 1837. Y en la terna también se designa a Manuel María Gándara Gortari gobernador. Al momento que llega Urrea, él se pronuncia el 27 de diciembre con apoyo de la Junta Departamental, de muchos vecinos en Arizpe, con apoyo de Gándara. Entonces, él cuenta en un primer momento con el apoyo de gran parte de las poblaciones a través de las actas de adhesión. Cuando se hace un congreso extraordinario para volver a designar a gobernador, José Urrea es designado gobernador junto con Leonardo Escalante como vicegobernador. Entonces José Urrea organiza un ejército llamado Columna Federal para salir hacia el centro de la República para combatir contra los centralistas e imponer el sistema federal. Entonces, cuando él es derrotado en Sinaloa, al llegar las noticias aquí a Sonora, muchas personas se despronuncian, es decir, se arrepienten y reconocen a Manuel Gándara como el gobernador bajo el régimen central. Entonces da inicio el conflicto entre los pueblos y los vecinos principales de Sonora. Sí. ¿Y cuál era la forma en que se reunían para debatir sobre el pronunciamiento en los hallazgos de esta investigación, Iván Aarón? Ellos se reunían en cualquier plaza pública, podía ser en la casa consistorial, en la casa de gobierno, en la casa del jefe de armas, del comandante general. Lo importante de este trabajo es que se pudo hacer una tipología de cómo eran las reuniones en torno al lanzamiento de un plan de pronunciamiento. Entonces se encontró que, por ejemplo, en Arizpe, pues hubo dos tipos de representaciones. Serían las representaciones, en este caso, de tres tipos: de junta popular o de vecindario, en la cual participan autoridades estatales y departamentales, que sean el gobernador, los prefectos, los vecinos. También se encontró la junta de oficiales, que serían de carácter nacional, que serían empleados del gobierno, administradores, o militar, que serían, pues, lógicamente la milicia local, que serían jefes, la tropa y la oficialidad. Y otro tipo de junta en la cual estaban también vecinos, indígenas, es decir, participaba toda la población, porque era muy importante hacer el consenso por unanimidad, es decir, votaban, sí o no. Sí. ¿Y cómo se identifica la cultura política y representaciones a través del debate público? Se identifica porque las actas de pronunciamientos tienen exigencias. Pueden ser la adhesión a un plan nacional o a un plan local. Entonces ahí vas encontrando cómo estos personajes comparten valores, vínculos, prácticas, representaciones que hacen incluso los sentimientos del pueblo. Es decir, cómo veían ellos la política. En el siglo XIX, ellos, el ejercicio de la democracia era más parecido a la práctica de la Grecia antigua, de reunirse en la plaza pública. Y a partir de las actas identificas cómo utilizan ciertas palabras para referirse a lo que ellos consideran que es la justicia y por qué justifican la toma de la vía de las armas. Sí. ¿Por qué te interesaste en este tema, Iván Aarón? ¿Qué en el presente, de qué nos puede servir esta investigación? Mira, a mí me interesó el tema porque durante la maestría en el Colegio Sonora yo identifiqué y reconstituí la red de aliados de José Urrea en el conflicto con Manuel María Gándara. Yo, la verdad, desconocía quién era el personaje, pero en ese momento lo que yo hice fue la reconstrucción de un conflicto armado, que podía ser el primer conflicto civil, que recrudece en 1842, cuando Gándara cuando regresa José Urrea como gobernador en el 1842, los hermanos Gándara reavivan el conflicto civil, y posteriormente el conflicto es por motivos económicos. ¿Por qué? Porque José Urrea destituyó el monopolio comercial de Manuel Íñigo y compañía en Guaymas. Lo interesante era no quedarse en nada más qué pasó, sino por qué pasó. O sea, cuál era el discurso, cuáles eran los momentos, cuál era la práctica y la representación que a mí me podía dar a entender la cultura política. Es lo que actualmente nos puede servir, porque incluso cuando yo veo los discursos políticos, identifico
que lógicamente utilizan retórica de hace como 200 años, porque hay 3 momentos en la práctica política de los discursos. Es, primero, ¿qué quiero obtener? ¿A quién me he enfocado mi discurso? A ganar apoyo. Segundo, cuando yo estoy posicionado en el poder. Y tercero, es una vindicación. Una vindicación es cuando tú explicas por qué hiciste esto, por qué pasó esto, y tratas de justificarte ante la población y la opinión pública principalmente, el por qué te resultó bien o te resultó mal. Muy bien, esta investigación, cultura política y pronunciamientos en la trayectoria política de José Urrea 1837-1841, ¿dónde se puede consultar, Iván? En la página del Colegio de Sonora, ahí se encuentra un repositorio de tesis, o igual lo puedes ahí poner en internet, pones mi nombre, pero el Colegio de Sonora las tiene en acceso PDF. Muy bien. Iván Aarón Torres, muchas gracias, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, por compartirnos esta investigación. Muchas gracias a ti. Hasta. Reporte 100.